18:34. Le damos la bienvenida en Radiográfica a Sebastián Salgado. ¿Qué tal, Sebastián? Gabriel Fernández te saluda. ¿Cómo estás, Gabriel? Un gusto volver a charlar con vos. Un placer. Y en principio, felicitaciones por estar allí. Contanos en qué zona de Ucrania estás. Bueno, desde mi perspectiva no estoy en Ucrania, claro, sino que estoy en la República Popular de Lugansk, que es una de las dos repúblicas independientes que conforman la región del Donbass. Como vos sabés, en el año 2014, cuando se dio aquel movimiento político financiado por Estados Unidos que se conoció como el Euromaidán en Kiev, la gente de esta zona no reconoció al gobierno ucraniano, que hasta ese momento sí eran parte de ese país. Lo que pasa es que en lo que es la frontera sur de lo que antes era Ucrania, bueno, culturalmente siempre se han seguido sintiendo parte de la Federación Rusa. O sea, acá se habla ruso, acá son más rusos que los moscovitas. Y de hecho en Crimea resolvieron salirse del gobierno de Kiev. Claro, la gente de Crimea es como que lo resolvió más rápido, y acá me da la sensación que intentaron hacer algo parecido y no les salió de la misma manera. ¿Por qué fue esto? Bueno, en Crimea hicieron un referéndum muy rápido. Rusia reconoció ese referéndum en el cual los habitantes de Crimea decían: queremos volver a ser parte de la Federación Rusa. Y digo, volvemos porque esto históricamente fue Rusia. O sea, Ucrania tuvo un desprendimiento de lo que fue Rusia durante el gobierno de Nikita Khrushchev, en el cual, lógicamente, algo que se decide en una mesa, no toda la población termina estando de acuerdo. Y bueno, Crimea hizo esa jugada política que fue muy fuerte, a través de la cual volvieron rápidamente a ser parte de la Federación Rusa. Como vos sabés, como Crimea es una península y no tenía contacto porque el Donbass todavía era parte de Ucrania en ese momento, Rusia hizo un puente sobre el mar como de 50 kilómetros para conectar esa península de Crimea con el resto del territorio de la Federación Rusa. Bueno, tal vez inspirados en lo que pasó en Crimea, Lugansk y Donetsk, que conforman el Donbass, hicieron lo mismo. Se declararon independientes del gobierno de Kiev, no reconocieron el golpe del Euromaidán, que primero puso como presidente al presidente Poroshenko y después a que ahora ya nos resulta más familiar, que es Volodymyr Zelensky. Y desde acá dijeron, bueno, aguantamos como sea, pero ya no somos parte de Ucrania. Claro, Ucrania atacó militarmente a lo que supuestamente eran sus provincias rebeldes, y aquí se formaron una serie de milicias para defender el territorio, pero sin tener un ejército regular, como te imaginarás. Entonces, estos 8 años, desde el 2014 hasta principios del 2022, cuando Putin por primera vez en este año reconoce la independencia de Donetsk y de Lugansk, que desató el conflicto que hoy estamos viendo desde hace tantos meses por televisión y por diferentes medios, bueno, eso desató una especie de guerra que algunos consideran guerra civil. Yo no estoy muy de acuerdo con el término, porque en las guerras civiles, viste que se pelea por el control de la capital. La gente de Lugansk no quiere tomar el control de Kiev ni aspiran a eso. Simplemente quieren primero una autonomía, porque estaban cansados de las imposiciones idiomáticas, políticas y también, hay que decirlo, represivas del gobierno de Kiev sobre la población prorrusa de esta parte. Y el ejemplo más contundente, y tal vez para los que no lo tengan presentes, les recomiendo que lo vean, que lo busquen las imágenes, es lo que pasó en el puerto de Odessa en el año 2014. Ahí los habitantes prorrusos de Odessa tenían un campamento permanente frente a un edificio de los sindicatos, históricamente de la etapa soviética, un edificio muy antiguo, muy grande, del cual ellos tenían posesión, y habían hecho un acampe permanente en el cual ellos se manifestaban en contra del reconocimiento del gobierno de Kiev.
y ese acampe duró un par de meses hasta que un día les tendieron una especie de emboscada. Kiev mandó, si se quiere, una serie de matones de diferentes lugares del país, los acorralaron contra el edificio, mataron a varios, y cuando los manifestantes prorrusos se metieron dentro del edificio para resguardarse, prendieron fuego al edificio. Y ese día murieron 54 personas, si no lo digo mal. Importante decir que más de 10 eran mujeres. O sea, estos tipos, matones contratados por el gobierno de Kiev, que estaban armados, digamos, dentro de los prorrusos no había nadie armado, llegaron con esas indicaciones por parte del gobierno de Kiev, y eso que fue la masacre de Odessa del año 2014 generó el punto de inflexión de no retorno. Ahí la gente del Donbass dijo, evidentemente ya no puede haber ningún tipo de diálogo con el gobierno de Kiev porque están dispuestos a matarnos y frente a la vista de todo el mundo, porque está grabado eso, por eso recomiendo mucho que vean esas imágenes. Y entonces empezaron a armar una serie de milicias populares para defender el territorio como se pueda. Pero claro, una pelea absolutamente asimétrica, como te imaginarás, que generó unos 15.000 muertos, la mayoría civiles, entre Donetsk y Lugansk. Fuerte, además, plan de ajuste desde el gobierno de Zelensky. Sebastián, ahora nos proyectamos hacia lo que viene. Contanos qué has vivido estos días, qué has visto, dónde subrayarías, qué imagen nos querés transmitir. Bueno, hay algunas que son casi indescriptibles, Gabriel. O sea, uno escucha cosas hasta que te toca verlas, ¿viste? Aquí en donde estoy yo, en Lugansk, la capital tiene el mismo nombre, se llama Lugansk, que es la capital de la República Popular de Lugansk. Se supone que es un lugar seguro porque incluso durante los 8 años Kiev nunca llegó a tomar la capital. Entonces, aquí el centro está prácticamente intacto y solamente la periferia de la ciudad, que es una ciudad chica, una ciudad, imagínate, de 300.000 habitantes, que ahora está semivacía porque la mayoría se fueron y son como refugiados en la Federación Rusa. De alguna manera emprendieron un camino en el cual se jugaron la vida misma, ¿no? Y en estos días, por ejemplo, el día de hoy, en una ciudad aquí cerquita que se llama Azerchav, hoy pegaron un misilazo, el día de ayer, perdón, hoy fui yo a verlo, de los famosos misiles HIMARS, así con H, que los Estados Unidos le está proveyendo a Ucrania, que tienen mucho mayor alcance de los que tenían antes. Entonces es una ciudad que incluso está más lejos de la frontera ucraniana que la propia Lugansk, en la cual yo estoy ahora, por lo cual evidencia, y es una manera de ellos demostrar, de decir, miren, les paso un misil por arriba de su capital y les pego en aquella otra ciudad. Un misil que pegó en un edificio habitacional, de esos viejos edificios que está lleno por acá y la gente sigue viviendo en los edificios de la época soviética, esos grandes monoblocks y demás que acá abundan todavía. Y bueno, te da una sensación del nivel de impunidad que hay en todo esto y también del bloqueo mediático, porque de estas cosas, lógicamente, nadie está hablando todavía, ¿no? Y por otro me tocó ver, por ejemplo, en la frontera, sí, de Lugansk y Ucrania, una ciudad, bueno, ya no hay más ciudad, se llama Popasna. Y en Popasna, o sea, es como que no quedó un ladrillo arriba del otro. O sea, no hay ciudad ya, una ciudad mucho más pequeña, de unos 35.000, 40.000 habitantes, de los cuales quedan 200 viviendo en la ciudad, que son gente vieja que no tiene a dónde irse y que se aferran, ¿no?, a su resistencia, que son increíbles. O sea, hasta charlaban conmigo y hacían bromas, ¿no?, sobre lo que han resistido y seguían, ¿no?, puteándolo a Zelensky en colores y en ruso. Es increíble. ¿Cómo te estás comunicando, Sebastián, con la gente promedio? Mira, yo estudié ruso en los últimos 2 años, entonces puedo decir algunas pocas cosas, pero me muevo siempre con algún traductor de acá, que son colegas, compañeros, que les pido ayuda cuando voy a hacer las entrevistas, ¿sí? ¿Cómo encontrás a la gente? ¿Cómo encontrás ese espíritu de, bueno, vamos a dar batalla?
como bien la explicaste recién, desde el golpe del 14 hasta el presente, haciendo uso de herramientas históricas como las que han unificado esa región con Rusia. ¿Cómo está el estado de ánimo de los pobladores? Mira, está, yo te diría que relativamente alto y bueno en este momento, porque si hay una sola cosa que se pueda cuantificar en lo que es la operación militar de la Federación Rusa en el Donbass, es lo que ellos dicen, la liberación de Lugansk. ¿Y qué significa esto? Es que desde hace 3 semanas no quedaron militares ucranianos en ningún lugar de la República Popular de Lugansk. Y eso sí lo consiguió esta operación militar. Entonces, para ellos este es un momento como de reencuentro, incluso de muchas familias que empiezan a volver. Viviste una experiencia muy singular, ¿no? A poco de llegar, un reencuentro familiar presenciaste. Sí, bueno, experiencias fuertes, algunas, esto que vos mencionás, me tocó volver con una mujer que no venía desde hace 8 años, desesperada por el rumor, como los cementerios acá están como en los alrededores, como en bosquecitos, y así no son cementerios como delimitados por paredes, como estamos acostumbrados en Argentina, y mucho menos con nichos. Bueno, ella tenía el rumor de que la tumba de sus padres había sido arrasada por unos tanques ucranianos que habían hecho movimientos ahí, porque en la periferia sí llegaron. Y entonces, bueno, ella estaba como desesperada por ver si la tumba de sus padres todavía estaba ahí, y había perdido también contacto con su hermano desde hacía 6 años, con lo cual hablar de que el hermano estuviera con vida era como una hipótesis, viste, muy lejana. Muy lejana. Uh-huh. Y bueno, después de buscar toda la tarde, ayudados por unos chicos, unos soldados de acá locales que se mueven bien en los montes y rápido, bueno, increíblemente esta mujer encontró la tumba de sus padres. Me tocó vivir, ¿no?, como ese momento de emoción muy, muy fuerte para ella, con toda una impronta cultural tal vez diferente a lo que nosotros podemos tener en Argentina con el tema de nuestros seres queridos y el cementerio. Porque hizo ahí unas ofrendas no solo de flores, sino de alimentos y de cosas que le gustaban a sus padres, poniéndolas sobre las tumbas, por ahí acercándose un poco más a lo que es la cultura mexicana, uh-huh, como comparación, digo. Sí, sí. Y increíblemente salió en búsqueda de ese mismo día de su hermano, yo tomando registro de todo esto porque estoy haciendo un documental. Y después de unas indicaciones así muy vagas de unos vecinos, de dónde había sido el último lugar donde habían tenido noticias de su hermano, la mujer lo encontró saliendo de la casa después de 6 años, pensando que había muerto, ¿no?, en los combates. ¡Qué emoción! No, tremendo, porque la gente de los espacios rurales de acá vive con una rusticidad que te costaría entender, te juro, Gabriel. O sea, son casitas que la mayoría yo no les veía que tuvieran ni siquiera luz eléctrica, no sé si tenía celular, hombre, y tienen, por un lado, los hombres rusos como esa cosa de abnegación que tienen que mostrarse siempre fuertes, ¿no?, y siempre dispuestos a dar batalla para todo. Y este hombre, aunque sí se lo vio muy contento de ver a su hermana, que era quien iba conmigo, bueno, es como que están preparados para estas cuestiones de la defensa territorial, de la entrega, yo te diría prácticamente de sus propias vidas en contra del enemigo de turno. Porque en esta zona del Donbass, en la Primera Guerra Mundial, entraron los ingleses y acá se quedaron con 2 o 3 tanques de la Primera Guerra Mundial ingleses que los tienen como trofeo de guerra, que están ahí en algunas fotos que subí. En esta zona pelearon contra los nazis con todo lo que tuvieron, ¿sí? Dentro de los 25 millones de rusos muertos del Ejército Rojo peleando contra los nazis, muchos de ellos murieron acá, defendiendo el Donbass, porque estos son pueblos muy aguerridos que presentaron una resistencia terrible, y ahora en el siglo XXI resistiendo contra la opresión ucraniana, que cada vez vemos más se acerca como a esa impronta fascista que ha sabido tener el nazismo alemán también, ¿no? Vale la pena señalarlo, ¿no? Tanta propaganda antinazi occidental para terminar desde la OTAN respaldando las bandas nazis. Sí, yo creo que en el fondo lo que pasa en este momento es que sale a la luz, ¿viste? Porque cuando vemos
y rascamos un poco en la historia, vemos que el bombardeo de Gaza esta semana y el bombardeo contra el Donbass no tienen orígenes tan diferentes. Vos ves los lazos entre Zelensky e Israel y son unos lazos, pero de hermandad entre ellos, ¿sí? Y entonces vos ves que el grupo emblema militar del ejército ucraniano es el batallón Azov, que tiene como simbología la simbología nazi. ¿Sí? ¿Me vas siguiendo? Claramente. Entonces, la simbología nazi es la impronta de batalla del ejército ucraniano. ¿Sí? Y este ejército tiene como aliado al propio Israel. Entonces, cuando vemos que en la formación del sionismo en sí mismo abrevó de muchas maneras con el nazismo alemán y supieron ser grandes socios. En su momento, eso que intentaron mantener oculto, ¿sí?, durante 80 años, de golpe ahora sale a la luz. Y a mí eso es una de las cosas que me resulta más interesante porque ya no tienen cómo ocultarlo. Por eso Putin, en buena hora, dice, nuestro trabajo es desnazificar Ucrania. Y entonces me parece que es una buena perspectiva de qué es lo que se está haciendo, que es una operación militar que genera muchísimo sufrimiento, que hay ocupación de las tropas rusas en territorio ucraniano, y eso no lo vamos a negar nunca. Pero también hay que decir que esta imposición de Estados Unidos al poner a Zelensky en el gobierno de Kiev estaba a punto de tener consecuencias mucho mayores, o que puede tener todavía, a las que estamos viendo en este momento. Llama la atención la extensión del conflicto, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahí? La percepción es que Rusia está en condiciones de, en cierto modo, tomar las riendas y no se termina de desovillar. ¿Qué es lo que está pasando, Sebastián? Lo que pasa en el Donbass, a mí me da la sensación es que Rusia sigue teniendo como el mayor cuidado para que la población civil sufra lo menos posible. Yo creo que Rusia no mostró ni el 10% de lo que tiene para enfrentar a Ucrania. Entonces eso les ha llevado a que algunas zonas de Donetsk todavía estén controladas por el ejército ucraniano y que demuestran que ellos mismos están dispuestos a cualquier cosa, incluso a la muerte de su propia gente, para conseguir sus objetivos políticos, y esto en las guerras convencionales no se había visto antes. Por ejemplo, la semana pasada, Kiev bombardeó un lugar donde Rusia tenía prisioneros de guerra ucranianos. ¿Sí? Sí. Ucrania bombardea a sus propios prisioneros de guerra como moneda de cambio, ellos sabrán para qué. Entonces es difícil pensar, ¿cuándo en la historia de una guerra pudo llegar a haber pasado algo así? No lo hay. Es porque esta gente tiene otra concepción, evidentemente, del concepto de patria, del concepto de humanidad misma, y de lo que puede llegar a ser la victoria o la derrota. Porque después de que hicieron eso, hace unos 15 días, hace una semana nada más, la Federación Rusa también tomó control de un reactor nuclear que sigue en funcionamiento y que de hecho dejaron que los técnicos civiles ucranianos lo sigan operando para que no haya riesgos, ¿no?, de ningún problema de escape de energía atómica, como ustedes saben que ha pasado en Chernobyl en otro momento, también en Ucrania, ¿no? Bueno, entonces esto está rodeado y resguardado por el ejército ruso con operadores ucranianos adentro, civiles, dejándolos que sigan trabajando. Bueno, pues Ucrania hace 5 días bombardeó el reactor nuclear. O sea, estamos hablando de que pudo haber sido la catástrofe nuclear más grande desde Hiroshima y Nagasaki, y eso en los diarios occidentales no sale directamente, y al contrario, salió Zelensky con un videíto hecho con su teléfono diciendo de que Rusia estaba bombardeando la central nuclear. ¿Cómo va a ser Rusia la que la bombardea si es Rusia la que la está resguardando? Y Ucrania perdió el control sobre eso. Entonces, Ucrania está dispuesto a una explosión nuclear en su propio territorio
porque quienes están tomando el control desde Kiev no es un gobierno convencional. Y creo que es una de las claves en las cuales tenemos que pensar también cuando aparecen estos outsiders de la política, como tenemos este experimento de Milei en Argentina. Zelensky es el Milei de Ucrania. Zelensky es el Milei de Ucrania que no tiene el respaldo de un movimiento político que le diga, mirá, desde acá hasta acá, nosotros podemos hacer esto, pero no aquello. Entonces, esta gente creada al calor de las pantallas de Netflix y de la televisión y de los sitcoms humorísticos, bueno, en realidad hay que entender de que fueron de alguna manera proyectos desde hace algún tiempo para estas cosas que estamos viviendo ahora. Intentaron primero sumarse a la fila de la OTAN, evidentemente esa fue la línea roja que Putin dijo, esta no la cruzan, y ahora lo que están intentando, evidentemente, es recuperar estas dos provincias que ellas las consideran rebeldes y que para quienes estamos aquí los consideramos ya dos repúblicas independientes que en el caso de Lugansk, específicamente donde estoy yo ahora, tienen un proyecto para hacer un referéndum en septiembre, en el mes que viene, para que los habitantes voten si quieren sumarse o no a la Federación Rusa. Es la pregunta que yo le hago a cada entrevistado que tengo, ya tuve como más de 15. ¿Y qué te dicen? Y el 100% me dijeron que sí. De hecho, hoy cuando fui a una casa que habían bombardeado, ¿no? Y la gente sacando sus pertenencias, la casa toda quemada, imagínate en las condiciones que sacaban las pocas cosas. Bueno, yo le pregunto a una señora, le digo, y bueno, ¿y a usted le gustaría poder votar y volver a ser parte de la Federación Rusa? Y la señora muy calmada, ¿viste? Acá tienen una impronta así que es increíble y una abnegación para las cosas. El día que le cayó un misil en su casa y la señora me da entrevista, ¿viste? Y me dice, no, sí, a mí me parece importante que votemos, no sé qué. Y aparece la hija, ¿no? Como así de nuestra edad, de 40 y tantos, y dice, no, a los gritos, ¿viste? Porque dice, no, acá no hace falta ningún referéndum. Rusia nos tiene que sumar a su territorio porque nosotros estuvimos peleando para eso. No hace falta ningún referéndum. Entonces, bueno, son posturas muy claro. También. Muy claro. Y como contracara, se puede decir, se puede afirmar que el gobierno de Kiev es controlado por el bloque anglosajón, por la OTAN, o tiene algún grado de autonomía para moverse políticamente en el interior del país. Yo no le veo, ningún tipo de autonomía y fue puesto ahí para eso. Por eso terminan siendo los gobiernos más peligrosos de todo, porque si ellos tuvieran, digamos, algún sentido nacional, realmente no van a bombardear su propio reactor nuclear. Si ellos tuvieran algún sentido de pertenencia nacional, no van a bombardear a sus propios prisioneros de guerra. Entonces, evidentemente este es un gobierno que se está manejando a control remoto, por eso esa sobreexposición de Zelensky, porque Zelensky es la nada misma, en realidad. Entonces el tipo no tiene nada que perder. La semana pasada, yo no sé si vos lo viste, pero salió en la tapa de la revista Vogue, que es una revista de la alta moda francesa y estadounidense, donde aparecen todos los rockstar, y el tipo salió en la tapa abrazando a su mujer así como que la protegía, dándole continuidad, ¿no? A esa imagen teatralizada, si se quiere, primero de lo que fue su campaña y ahora de la presidencia misma. En ese marco nos encontramos con un gobierno ruso que parece haber afirmado su popularidad. Yo no sé cómo se percibe más cerca, donde estás vos, pero las informaciones que nos hacen llegar es que más del 70% de la población rusa respalda la acción de Vladimir Putin. Es que ahora se dieron cuenta, Gabriel, en el riesgo que estaban realmente. Ese es uno de los puntos importantes. No importa si apoyaban la gestión de Putin antes o no, cuando la operación militar rusa avanza sobre territorio ucraniano, por ejemplo, encontraron 35 laboratorios de armas biológicas. Y esos laboratorios de armas biológicas que preparaban anthrax, que preparaban ébola, que preparaban COVID ahí para ser esparcido a través de dos sistemas de vectores, uno con aves migratorias, o sea, de vectores de transporte, ¿no? Y otro a través de drones que le estaban comprando a una empresa turca. Cuando vos tenés eso en tu territorio, es para atacar. Vos nunca vas a defender tu propio territorio con armas biológicas. Entonces,
Cuando se entra y se encuentra todo eso, reconocido por la propia Victoria Nuland, subsecretaria de Estado de Estados Unidos, que en el Congreso le empezaron a hacer preguntas, y ella los miraba a los congresistas como diciendo, si ustedes me preguntan, yo respondo, pero esto es secreto de Estado. Está buenísimo ese video. Y ella decía, bueno, sí, nosotros invertimos $50.000 millones en todo esto, y teníamos ahí unos laboratorios experimentales, no sabía qué decir, y le ponía los ojos de huevo duro como para decir, no me pregunten más porque si no, yo tengo que seguir hablando. Y esto me lo mandaron a hacer desde este gobierno. Claro. Entonces, creo que la población rusa está en una situación de extremo peligro, por decirlo de alguna manera. Pensá vos, Gabriel, también de que Rusia debería ser el último país interesado en un conflicto bélico porque ya tiene el país más grande del mundo, por mucho. La Federación Rusa tiene el territorio más grande del mundo con una población muy baja. Rusia tiene solamente 150 millones de habitantes. Entonces, Rusia no está dispuesto a perder un solo hombre en pos de algo que realmente no valga la pena. Claro. Rusia tiene unos planes tremendos de promoción de la natalidad entre sus parejas más jóvenes, en el cuales le dan subsidios, les dan beneficios impositivos, le dan montones de ventajas para tratar de incentivar a las parejas jóvenes a que tengan hijos, les dan vacaciones incluso, que acá en Rusia les dicen como las vacaciones del amor o algo así, como para que tengan más tiempo para trabajar y que vengan los chicos. Entonces, Rusia ya tiene todo y no necesita o lo último que quiere anexar, es perder a una parte de su población. Claro. Estamos charlando con Sebastián Salgado. Extraordinario relato, extraordinaria narración, Sebastián. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás vos? ¿Qué haces diariamente? ¿Cómo arranca tu jornada en plena zona de combate? Bueno, es como que tenemos 2 o 3 maneras de organizar el día. A veces es un poco caótico porque estoy solo, no estoy con camarógrafo, entonces hago de camarógrafo y al mismo tiempo las preproducciones y salir y las entrevistas y todo. Entonces hay, como en muchas otras zonas de conflicto, ¿viste? Yo he trabajado en Siria también. Sí. Hay una oficina de prensa del gobierno, por ejemplo, donde vos vas y decís, por ejemplo, como fui hace 2 días a Popasna, que es una ciudad devastada donde no quedó nada. Y me tocó ver, por ejemplo, no sé, en una escuela donde está prácticamente todo destruido, el impacto de ver la sensación de que los chicos salieron corriendo de la escuela. Porque, por ejemplo, se nota que el momento en que salieron hacía frío, ahora es verano acá, y estaban todos los abriguitos colgados de los percheros, viste que hay en las escuelas de nenes chiquitos que están bajitos para que ellos mismos los puedan agarrar. Sí. Estaban todos los abriguitos ahí colgados, todavía están. Como un tapado de piel o algo así, que sería de una maestra, caído al costado del escritorio de la maestra. Y en el medio, buracos en las paredes de los bombazos que cayeron después en el tiempo subsiguiente también. Entonces eso es realmente impactante, pero para llegar ahí tenés que ir con un soldado que te vaya abriendo los pasos de los checkpoints, digamos, de los retenes militares, que él va acreditando de que, bueno, soy un periodista acreditado en Lugansk en este momento. Entonces, trabajar con la oficina de prensa del Estado es una opción. Si vos no querés trabajar con ellos no están pendientes tuyos, pero salís 5 kilómetros de acá y vas a quedar varado en un retén. Esa es la realidad. Después tenemos, lo que es impactante, Gabriel, la solidaridad de los compañeros internacionalistas, que desde que llegué a Rusia, a San Petersburgo, mira que yo no vengo representando ninguna organización y claro, pertenezco a algunas, simplemente vine como un periodista independiente. Bueno, me estaban esperando en el aeropuerto, me acompañan, están pendientes de mí, me ayudan a conseguir mis papeles, me ayudan con las traducciones y es como que se van dejando la posta como para que en las ciudades donde voy estando alguien esté pendiente de mí. Entonces yo los puedo llamar al que esté acá y le digo, mira, a mí me interesa hacer una entrevista de este tema, y ellos me ayudan cómo a conseguirla. Y después también hay como gente del gobierno que me tira opciones o ideas que uno estando acá, si no, no le daría el tiempo para conocerlas. Y después vamos trabajando en la logística de esa. El primer día que llegué, te digo, ya me recibió el ministro de Relaciones Exteriores, el primer día. Es interesantísimo porque a pesar de que es un país que hasta ahora solamente es reconocido por la Federación Rusa, desde febrero de este año, que alteró los ánimos, claro, y lo que estamos viviendo ahora, por Corea del Norte, es reconocido Lugansk también, por la República Árabe Siria, fíjate, ¿no? Qué países, y también por
Osetia del Sur y Abjasia, que son dos repúblicas que están en una situación similar a Lugansk, pero en Georgia, ¿sí? Son dos repúblicas independentistas en ese país ex de la Unión Soviética, que entonces se solidarizan, digamos, por vivir una situación similar, ellos en Georgia y estos países con Ucrania. Así que, bueno, la verdad que nos han atendido muy bien, las cosas que nos han tocado aquí vivir son muy, pero muy fuertes, o sea, en Popasnia hace 2 días, no sé, te imaginarás, ¿no? Como hay restos de cuerpos en diferentes lugares, la dificultad de estar ahí un tiempo extendido, uno se va empezando como a sentir mal, y de golpe en un surco que unos soldados primero te dan indicaciones porque está lleno de minas todavía, y todavía no se ha hecho un trabajo de remoción porque los combates desde el lado de Ucrania, o sea, siguen bombardeando de este lado. Sí. Y en una caminada me tocó ver, es un poco gráfico, pero te lo quiero decir, bueno, un cuerpo desmembrado de un soldado ruso, al cual le cortaron la cabeza, la pusieron en una picota sobre una reja de una casa, viste que las rejas de las casas tienen como unos pinchecitos, sí. Y también le cortaron las manos y pusieron las manos sobre esos pinches, como para poner las manos al costado de la cabeza, y el cuerpo quedó tirado ahí. Claro, ese cuerpo nos sorprendió en ese andar, que yo estaba tomando registro de video, y cuando los soldados se dieron cuenta de que yo lo vi, me dicen, pero es un civil. O sea, y yo lo miro, los restos de ese cuerpo, y tenía el mismo uniforme que tenían ellos. Entonces, yo los miré como diciendo, bueno, vos decime lo que quieras, pero yo me estoy dando cuenta de lo que veo acá. Era un soldado ruso que había sido decapitado y expuesto de esa manera por soldados ucranianos o por sus fuerzas mercenarias. Por eso es interesante de que esta gente no respeta ni siquiera los códigos de guerra. Un soldado regular de un ejército no hace esas cosas. Y a ellos es como que les daba vergüenza a esos 2 soldados, por lo menos el reconocimiento de que un compañero de ellos había pasado por esa situación y yo estaba tomando registro de eso. Entonces fue un momento muy fuerte, hasta un poco tenso, te diría. Yo me hice el que me creía que era un civil, pero evidentemente después ellos se dieron cuenta que yo pensaba diferente. Entonces cuando después estuvimos en el auto me dijeron, mirá, lo que te vamos a pedir es que no muestres esas imágenes, porque eso puede ser muy fuerte, y como la cara incluso de ese soldado todavía estaba reconocible, o sea, vos veías las facciones perfectas de esa cabeza ahí. Me dice, hay gente de su familia que lo puede estar esperando todavía, si no llegó un parte todavía, y lo pueden llegar a ver si eso se viraliza. Y entonces, bueno, hicimos como un pacto de caballeros ahí, donde yo en mi documental no voy a mostrar esas imágenes, de las cuales sí tengo registros, pero que eso no significa que yo no quiera contar esa historia para dimensionar el cinismo de quienes pelean defendiendo al régimen de Kiev. Va a ser muy difícil reunificar, ¿no?, esa zona, va a ser muy difícil que no se parta en dos de manera definitiva. ¿Cómo pegó finalmente, Sebastián, la noticia sobre la provocación norteamericana en Taiwán? ¿Hubo información, se comentó eso, o está muy absorbida la población por el conflicto interno? No, acá vos tenés 2 grandes canales que son Rusia 1 y Rusia 24 de noticias vinculados al Estado, y hablan todo el día de geopolítica. Lógicamente hablan el 80% del tiempo de lo que está pasando acá, pero lo de Taiwán también es un tema muy, muy vinculado al contexto actual, así como también estuvieron pasando imágenes del bombardeo en Gaza, de los incendios en Cuba de esta semana, de la explosión por esa tormenta de esos tanques de combustible. Y entonces ves como una sociedad donde la geopolítica es parte de su realidad cotidiana, o por lo menos una parte de esa sociedad. Y bueno, eso es casi indispensable, te diría, porque hemos visto algunas guerras que si se quiere pueden ser un poco más regionales. O sea, cuando vemos, no sé, la invasión de Arabia Saudita sobre Yemen, son guerras regionales, son como de esa parte del mundo. Pero lo que pasa aquí
va a repercutir en todo el resto del mundo. Entonces, yo creo que ellos son conscientes de eso, entienden el momento político que están viviendo y saben también y asumen el rol que les toca como sociedad en este momento determinado. Por eso acá la gente, a mí me llama mucho la atención, viste que, no sé, en Argentina cae un granizo y la gente se desespera y va a poner la espalda arriba del auto, viste. Acá les cae una bomba y mantienen la tranquilidad. Tal vez esa naturalización uno no lo puede tomar como algo positivo, porque en el fondo es una desgracia, pero sin embargo hay una impronta histórica que el resto de Occidente no entiende. Y creo que eso es una de las claves también por qué Rusia está dispuesto a defenderse con todo lo que tenga, porque en la historia ellos lo han hecho de esa manera, y a estos que les toca vivir en esta sociedad de ahora saben que es su rol de darle continuidad a ese proceso. Han tenido diferentes modelos económicos, han tenido los zares, han tenido la etapa soviética, tienen ahora la Federación Rusa, pero saben que más allá del sistema económico, ellos tienen un destino de ser un país libre y que por lo menos a nosotros en Latinoamérica, o sea, nunca nos han agredido como nos ha agredido Estados Unidos, y que, bueno, ellos están dispuestos a defender lo que tienen, su estilo de vida. Y si la OTAN les presenta batalla, podés estar seguros que no van a recular. Sebastián Salgado, te mando un fuerte abrazo, felicitaciones por este trabajo y por el modo en el que lo estás narrando. Te agradezco mucho y seguimos en contacto. Dale, Gabriel, un abrazo para vos, a todos los amigos de Gráfica ahí y de la Señal Medios. Un abrazo tripero, Sebastián, también. Ojalá estés bien, y la cobertura siga teniendo el cauce que le venís llevando hasta el presente. Gracias.